La Guerra Fría fue un periodo de confrontación política, militar y económica que marcó el escenario internacional durante gran parte del siglo XX. Surgió tras la Segunda Guerra Mundial cuando el mundo quedó dividido en dos bloques ideológicos opuestos: el bloque occidental liderado por Estados Unidos y sus aliados que abogaba el capitalismo, el bloque oriental encabezado por la Unión Soviética y sus satélites que defendían el comunismo y el socialismo. Aunque no hubo una guerra directa entre las dos superpotencias, la Guerra Fría se caracterizó por una intensa rivalidad y competencia en todos los ámbitos: militar, político, económico, científico y cultural. Ambos bloques se enfrentaron en una carrera armamentística sin precedentes, desarrollando arsenales nucleares que generaron un equilibrio del terror y la amenaza constante a una guerra nuclear. La Guerra Fría fue un periodo de tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, desencadenado por una serie de causas profundas y eventos específicos. Las principales causas incluyen la rivalidad ideológica entre el capitalismo y el comunismo, la competencia por la hegemonía mundial, la desconfianza mutua y la falta de entendimiento entre ambas potencias, así como las tensiones surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, como la división de Alemania y la ocupación soviética de Europa del Este. Estos factores, junto con eventos como la carrera armamentista y la carrera espacial, contribuyeron al prolongado enfrentamiento conocido como la Guerra Fría. La Guerra Fría se desarrolló en 4 etapas principales. Número 1. La Primera Guerra Fría, de 1946 a 1953, donde ocurrió la máxima tensión entre las potencias, la creación de bloques antagónicos como la OTAN, firmado el 4 de abril de 1949, y el Pacto de Varsovia, firmado el 14 de mayo de 1955. Plan Marshall. Estados Unidos lanzó en 1947 el Plan Marshall para reconstruir la Europa occidental de posguerra. Su apoyo fue la base para el crecimiento económico posterior en esa mitad del continente, que quedó bajo la influencia de Washington durante la Guerra Fría. Bloqueo de Berlín. El bloqueo de Berlín fue el cierre de las fronteras que compartían el Reino Unido y los Estados Unidos con la Unión Soviética en el territorio alemán ocupado, y que se desarrolló entre el 24 de junio de 1948 y el 12 de mayo de 1949. Guerra de Corea. La Guerra de Corea fue un conflicto militar en el que se enfrentaron los gobiernos de Corea del Norte y de Corea del Sur por el control de la península de Corea. Se llevó a cabo entre 1950 y 1953 y fue el primer conflicto armado de la Guerra Fría. Etapa número 2. Antagonismo oscilatorio, de 1953 a 1969. En esto ocurrió cierta distensión con la muerte de Stalin y la llegada de Khrushchev al poder en la URSS. Carrera espacial. Supuso el esfuerzo paralelo de ambos países de explorar el espacio exterior con satélites artificiales y de enviar humanos al espacio y a la superficie lunar. Crisis de los misiles cubanos. La crisis de los misiles de Cuba fue el conflicto diplomático entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en octubre de 1962, generado a raíz del descubrimiento de Estados Unidos sobre la existencia de bases de misiles nucleares de alcance medio del ejército soviético en Cuba. Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam, llamada también Segunda Guerra de Indochina y conocido en Vietnam como Guerra de Resistencia contra Estados Unidos, fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para reunificar Vietnam. Etapa número 3. Distensión, de 1969 a 1979. En esta existió mayor cooperación entre las potencias, conocida como Detente. Los acuerdos de SALT fueron firmados por Leonid Brezhnev y Richard Nixon el 26 de mayo de 1972 y pactaron la limitación de los misiles balísticos intercontinentales y de largo alcance y de los sistemas de misiles antibalísticos defensivos de Estados Unidos y la URSS. Etapa número 4. Segunda Guerra Fría, de 1979 a 1991. En esta, el resurgimiento de la tensión debido a la invasión soviética de Afganistán y las políticas de Reagan en Estados Unidos. Caída del muro de Berlín.
En noviembre de 1989, de manera pacífica, la población alemana derribó el muro de Berlín, simbolizó con ello el fin de la Guerra Fría y la construcción de un nuevo orden mundial. Disolución de la Unión Soviética. Después de un fallido intento de golpe de Estado ocurrido en agosto, el 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachev anunció su dimisión como presidente de la URSS y todas las instituciones soviéticas dejaron de funcionar a finales de ese año. Otros factores que influyeron en el desarrollo de la Guerra Fría fue la ideología, la profunda división entre las ideologías capitalistas y comunistas. Competencia militar, la carrera armamentista y la amenaza de una guerra nuclear. Guerras proxy, que fueron conflictos en terceros países apoyados por las potencias. Espionaje y propaganda, la lucha por la influencia en la opinión pública mundial. La Guerra Fría dejó un legado duradero que incluye la división del mundo en dos bloques ideológicos, conflictos regionales, una intensa carrera armamentista, avances tecnológicos y una constante amenaza de guerra nuclear. La caída del bloque soviético marcó su fin, pero sus consecuencias siguen influyendo en la política internacional actualmente. La Guerra Fría tuvo un impacto profundo y complejo en México y América Latina. La región se convirtió en un escenario clave en la pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde se libraron batallas no solo militares, sino también políticas, económicas, sociales y culturales. La Guerra Fría exacerbó las tensiones sociales y políticas en México. Los gobiernos temerosos del comunismo reprimieron a menudo a la distancia y a los movimientos sociales. Sin embargo, también surgieron nuevos actores sociales, como los campesinos, los estudiantes y las mujeres, que lucharon por sus derechos y por un cambio social. América Latina se convirtió en un campo de batalla ideológico durante la Guerra Fría. Estados Unidos, temeroso del avance del comunismo, implementó políticas intervencionistas como la doctrina Truman y la Alianza para el Progreso, buscando contener la influencia soviética y promover gobiernos afines a sus intereses. En respuesta a la represión y la desigualdad surgieron movimientos guerrilleros de izquierda en varios países de América Latina, como Cuba, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Estos grupos buscaron derrocar a los gobiernos proestadounidenses e instaurar regímenes socialistas. La Guerra Fría también estuvo marcada por revoluciones y golpes de Estado en la región. La Revolución cubana en 1959 se convirtió en un símbolo de la lucha antiimperialista y la influencia soviética en América Latina, mientras que golpes de Estado, apoyados por Estados Unidos, derrocaron gobiernos de izquierda en Guatemala, Brasil y Chile, entre otros. El fin de la Guerra Fría también abrió el camino para la globalización, facilitando una mayor interconexión entre las naciones y una expansión sin precedentes del comercio. Las comunicaciones y la cultura a escala mundial también fueron víctimas de esta guerra. Sin embargo, también surgieron desafíos como conflictos regionales, tensiones étnicas y religiosas y algunos problemas medioambientales que demandaban una respuesta global. En resumen, la conclusión de la Guerra Fría marcó el fin de un capítulo crucial en la historia mundial, pero también inauguró una nueva era de sus desafíos y oportunidades. Si bien esta confrontación entre superpotencias llegó a su fin, el legado de la Guerra Fría continúa influyendo en la política internacional y en la forma en que se abordan los problemas globales en la actualidad.